Gracias por seguir con nosotros aquí esta noche a Mano Limpia. Ahora vamos a darle la bienvenida, las buenas noches aquí al programa a Guillermo Lasso Mendoza. Es empresario, político ecuatoriano, es el principal opositor que tiene en esos momentos el presidente Correa, Rafael Correa en Ecuador. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Lasso, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Félix. Para mí un placer estar acá y un saludo muy especial a todos los ecuatorianos que viven en el sur de la Florida. Antes de entrar un poco en su campaña, quién es Lasso, qué ofrece, ¿cómo es Ecuador? Ecuador es un país bellísimo, donde vivimos 16 millones de ecuatorianos. Usted, yo diría en un día, puede estar tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía y terminar en la noche en Galápagos. Es decir, un país pequeño con una gran diversidad geográfica que ofrece mucha belleza y oportunidad, sobre todo para los ecuatorianos y los visitantes. Económica, política, socialmente, ¿cómo está el país? Desde el punto de vista económico es un país de 100.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Pudiésemos estar mucho mejor. Lastimosamente en los últimos 8 años hemos estado gobernados por alguien que no ha sido eficiente como administrador, porque desaprovechó una gran bonanza petrolera, donde el barril del petróleo ha estado en $100 aproximadamente, y tan pronto baja a niveles que no son dramáticos o no fueron dramáticos para la economía ecuatoriana en el pasado, ahora se pinta una economía de crisis, con restricciones a las importaciones, con impuestos adicionales a las importaciones y con una serie de reglamentaciones que lo que van a generar es una contracción de la economía y una pérdida de empleo. Empleo, que es el recurso más escaso que tiene la clase trabajadora ecuatoriana. ¿Socialmente? Socialmente es un país, digamos, mayoritariamente pobre. Yo no comparto con aquella clasificación de que aquel ciudadano que gana $80 al mes ya deja de ser pobre. Pienso que ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo puede vivir con $80 mensuales. De 7 millones que forman parte de la fuerza laboral del Ecuador, solo 3 millones tienen un empleo formal. Cobran quincena, cobran a fin de mes, y 4 millones, la mayoría de la fuerza laboral ecuatoriana vive en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo ¿Y eso tanto, se ha acrecentado durante los últimos 8 años? Yo diría que se desaprovechó la oportunidad de implementar un modelo que realmente incorpore a la modernidad de la economía a la mayor cantidad de ecuatorianos. Usted dice el principal opositor. Yo quisiera decir que lo que represento es el contrapeso de lo que representa Correa. En materia política, yo represento a la democracia plena. Políticamente, ¿dónde está Lasso? Mire, muchas veces me hacen esa pregunta y yo la contesto de esta manera. Yo no sé si es de izquierda o es de derecha, pero a mí me parece una buena idea una democracia plena, con independencia de poderes, donde la justicia funcione de manera independiente al Poder Ejecutivo, donde se respete a los medios independientes de comunicación y se le reconozca esa función que desempeña en una democracia plena, cuál es el contrapeso del poder. ¿Incómodos al poder? Cierto, pero hay que respetar el sentido crítico de la prensa. Ese es nuestro trabajo. Así es, nuestro trabajo. Que lo que busca es poner frente al público, como en esta entrevista, una serie de cuestionamientos. Al final del día, el que decide es quien nos está viendo, no necesariamente quien interviene, ni tampoco el periodista. Pero la función es crítica, incómoda al poder, en el Ecuador y en todo el mundo. Vamos a hablar un poco de la ley de comunicaciones. Fue aprobada en 2014, regula medios y además de eso participación de lo que es el sector privado. Eso va evidentemente en contra de la libertad de prensa. Ahora, ¿por qué Correa ha tenido esa cruzada contra el periodismo? Yo creo que es parte de ese menú del socialismo del siglo XXI, porque no es solo el Ecuador. Vemos Venezuela, vemos Bolivia, vemos Argentina. En algunos países ha avanzado más que en otros, pero el camino es el mismo. Y en el caso del Ecuador, yo he planteado de manera directa y frontal que si el pueblo ecuatoriano elige nuestra opción, tiraremos al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación, porque restringe la libertad de expresión que es un derecho humano y que por lo tanto no hay poder humano
que pueda restringir la libertad de expresión, menos el Estado, menos un gobierno. Necesitamos una ley de comunicación que devuelva a manos independientes una serie de medios de comunicación privados que fueron incautados por el gobierno y otros medios de comunicación llamados públicos que realmente están al servicio del gobierno y no de los ciudadanos. Como periodista, por supuesto que no considero que se le puede poner nunca. Es inadmisible ponerle fronteras al periodismo, ningún tipo de periodismo. Ahora, el oficialismo dice que la prensa en Ecuador respondía a intereses. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿cómo se controla eso? Con más libertad, con más democracia, dejando que funcionen las opiniones de todos los ecuatorianos, abriendo más foros, no restringiendo los foros, sino permitiendo con mayor apertura la participación verdadera de los ciudadanos. Se dice que en el pasado habría intereses a través de medios de comunicación. ¿Y hoy de qué se trata? El interés del gobierno, por encima del interés de los ciudadanos. Y eso, desde mi punto de vista, no es democrático, no es democracia. Años atrás, Ecuador sufrió una grave crisis de gobernabilidad. Vimos una serie de presidentes que pasaron en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué pasó en aquel Ecuador? Ese Ecuador era y sigue siendo un Ecuador donde una gran mayoría de ecuatorianos ven sus necesidades básicas insatisfechas. Primero, porque no hay un empleo digno que permite a una familia adquirir al menos la canasta básica familiar a precios razonables. En segundo lugar, oportunidades de estudio de jóvenes ecuatorianos que hoy, por ejemplo, se les pone muchos obstáculos para que ellos con libertad puedan escoger la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Es decir, hay una serie de demandas en materia de empleo, en materia de salud, en materia de educación. Hoy nos dicen que el Ecuador cambió. Quizás pudo haber cambiado de la puerta para afuera de la casa de la familia ecuatoriana, en un par de carreteras, 2 hospitales remodelados o en 10 nuevas escuelas muy modernas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa de la puerta para adentro de la casa de la familia ecuatoriana? Y ahí no hay ningún cambio, porque usted encuentra una gran mayoría de ecuatorianos al padre sin empleo. Una madre muchas veces abandonada por su esposo sin poder poner un negocio para sostener a sus pequeños hijos, con un exceso de impuestos, donde se privilegia la salud económica del gobierno sobre la salud económica de la familia ecuatoriana. Por lo tanto, nada ha cambiado de la puerta para adentro de la casa de la familia ecuatoriana, que es lo que a mí me motiva a estar en política. Hablaba de la pobreza. Para mí el gran mal de América Latina es la impunidad. Hablamos de pobreza, impunidad, abuso de poder que ocurre en muchos de nuestros países, lamentablemente. ¿Cómo se combate eso? Con más democracia, con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y lo que el Ecuador está viviendo es una involución democrática. Porque, por ejemplo, definamos con sencillez, la democracia es como un puente que conecta al pueblo de un lado con el poder del otro. Ese puente tiene que estar apoyado en pilares fundamentales. Uno de ellos, independencia de poderes. Otro de ellos, una prensa libre e independiente que actúe de contrapeso del poder. El respeto a los derechos humanos es fundamental. Y el otro de ellos, la alternancia en el poder. Es decir, que no puede ser un país gobernado eternamente por la misma persona. Y eso es lo que pretende hoy el presidente Correa. Vamos a hablar de la reelección, la reelección indefinida. ¿Qué piensa de eso? Ha gobernado, para que lo conozcan quienes no conocen mucho de Ecuador, ha gobernado los últimos 8 años y le faltan 2 años más para concluir sus 2 periodos máximos permitidos por la Constitución. Y hoy, a través de la Asamblea Nacional, de espaldas al pueblo ecuatoriano, quiere reformar la Constitución sin consultarle al pueblo. El 82% de los ecuatorianos dicen, yo aprobé la Constitución actual donde se estableció la alternancia en el poder. Yo quiero que me consulten a mí, al pueblo ecuatoriano, si decide o no una reforma constitucional. Lo quieren hacer a través de la Asamblea Nacional para privatizar el poder político en el Ecuador y para que eternamente gobierne la misma persona en el Ecuador. Eso no es democracia. La alternancia en el poder es uno de los pilares fundamentales de este puente llamado democracia,
que conecta al pueblo con el poder. Ahora, usted me habla de ese puente, el poder y el pueblo. Se dice que el presidente Correa cuenta con un alto índice de aprobación. Ha caído, en las últimas elecciones que hubo ha caído, pero por ejemplo en 2013 le ganó a usted con una amplia diferencia. ¿Por qué la gente lo vota? ¿Por qué lo vota? Por un discurso y un estado de propaganda. Usted, si vive en el Ecuador, el día sábado tiene 3 horas interminables de un monólogo del presidente. Monopolio donde de los... fundamentalmente hay una ofensa a cualquier ecuatoriano que piense distinto a él. Luego tiene los lunes una cadena nacional. El martes, el jueves, el viernes, por cualquier motivo, una cadena nacional. Y una venta de una imagen de un país que existe en la propaganda, pero que en la realidad no existe. Cuando un ecuatoriano común y corriente va al servicio público de salud y tiene gripe, le dan paracetamol. Si le duele el estómago, le dan paracetamol. Si tiene cáncer, le dan paracetamol. Es decir, esto que se vende en la televisión no es lo que se vive a diario por la gran mayoría de ecuatorianos. Un estado de propaganda. Y luego un control total sobre las instituciones del Estado, que de alguna manera parecería que se vive en democracia con independencia de poderes, cuando en el fondo hay un control absoluto de una sola persona sobre todas las instituciones del Estado. Por eso yo existo en política, para decir tenemos que luchar por la democracia verdadera hoy y siempre, por el respeto a la libertad individual de cada ciudadano hoy y siempre, y por el derecho de la familia ecuatoriana a lograr prosperidad, prosperidad para el padre de familia, para la madre y para sus hijos. Lazo, tengo que ir a una pausa. Le pido que se quede. Vamos a regresar ya con los segundos o los minutos finales del programa. Vamos a ver ahora...